No me voy a ir tan largo, mucho de mis compañeros antecesores ya dieron una cronología de lo que es deporte. Al final, yo he preparado una reflexión, porque si hacemos una semblanza, el deporte adaptado es muy reciente. No existíamos las personas con discapacidad en ningún sentido. Y de hecho, pues me voy a ir muy rápido, porque ya desde la Edad Media, pues como decíamos, no tan rápido, gracias. Pero digo, nada más déjenme pasar la primera línea, ¿no? Gracias. Les decía, pues no existíamos en la Edad Media, si bien el deporte para convencionales no estaba bien visto, pues menos para las personas con discapacidad, aunque la discapacidad ha existido de toda la vida. Como les decía, esto es realmente reflexivo, no es más allá, porque no hay nada escrito. Y pues ya más adelante, como ya lo dijo un profesor anterior, en la cronología, en el siglo XXI, cuando ya se consideran, perdón, en el siglo XIX, con la revolución industrial, ya se consideran las ventajas y las bondades de lo que implica el deporte y el beneficio social, ¿no? Y ya en la globalización económica, pues también, sí se ha comentado, cómo vamos evolucionando en el deporte, pero también cómo se atrapa el deporte para los trabajadores y el deporte selectivo. Ahora sí. Gracias. En los antecedentes que les voy a decir, ¿por qué les digo que es reflexivo? Porque no les voy a decir exactamente, mucho se ha hablado, pues, quién es el padre y cómo empiezan los Juegos Paralímpicos, pero es esta reflexión de las personas con discapacidad que muchos nos hemos preguntado por qué el deporte adaptado genera tantas medallas. Y la verdad, ni yo misma había encontrado respuesta, y creo que sigo sin encontrarla, pero buscando y tratando de proponer y de reflexionar con ustedes esta pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué se crean más medallas? Me encontré esta información que yo creo que es una gran base. Y esto es que, si se dan cuenta, el deporte adaptado es una oportunidad después de una desgracia, ya que se empieza a visibilizar como deporte después de los heridos de guerra, que son los lesionados de guerra, y es cuando empieza a promoverse el deporte adaptado, y esto ya es hasta 1960, ¿no? Cuando se construye y se empieza después de eventos bélicos, a ver la oportunidad de ahora qué va a pasar con estas personas, que además físicamente pues deportivamente eran atléticos, estaban entrenados para la guerra, pero hoy tenían una lesión y había que hacer algo. Así es como empieza y comienza este movimiento. Por eso digo que es reflexivo, y si después de una desgracia viene una oportunidad, quizás son las oportunidades que no desaprovechamos las personas con discapacidad para poder llegar a la meta o al objetivo final, como es una medalla en todo el proceso. Por eso decía que es reflexivo. Pues sigámonos. Las instituciones, mejor le seguimos. Ahí es otra reflexión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de la estructura organizacional en México, y creo que aquí comienza mucho lo que es parte del deporte. No la voy a leer toda, pero estamos hablando de que en 1950 y 1960 hay una pandemia de poliomielitis. Nosotros no hay una guerra donde mandamos a nuestros mejores atletas paralímpicos con lesionados por estas circunstancias, pero sí a través de este evento, porque México empieza a participar en 1972 y empieza a tener resultados en 1976, y la mayor parte de las personas que nos representaban en ese momento, de los deportistas, pues eran producto de esta pandemia de poliomielitis. Sigamos. Y bueno, ya más reciente se empiezan a generar la estructura organizacional, y empieza el movimiento
paralímpico, pues, pero sobre todo de deporte sobre silla de ruedas. Siempre se había hablado de deporte sobre silla de ruedas, incluso en la UNAM empieza a existir la Asociación de Deporte sobre Silla de Ruedas, también aproximadamente desde pues, de los inicios, desde 1974, y no había otro enfoque más que esta discapacidad motriz, pues por los orígenes de los que ya no nos vamos a detener. Pero si ya hasta en 1998 es cuando se empieza a construir pues el Comité Paralímpico Mexicano. Y le seguimos. Gracias. Y bueno, pues pasemos a la estructura para que en realidad les deje, creo que ya les dejé una reflexión, sigamos buscando por qué generamos más medallas, pero actualmente el paralimpismo en México está formado por el Comité Paralímpico Mexicano, sí, la CONADE, porque en el caso de muchas federaciones, pero en particular del deporte adaptado, todos los recursos son federales, todos. Y ahí existe el Centro Paralímpico Mexicano, que ahí tiene una estructura más grande, que ahí es donde se genera, recuerden que en el Comité Paralímpico, para tratar de que una competencia sea en igualdad de condiciones, estamos hablando que existen clasificaciones funcionales. Y clasificaciones funcionales, médico-funcionales, y ahí es donde está todo el área médica que se encarga de hacer esta clasificación funcional, médico-funcional. Ahí vienen, bueno, pues está la Federación Mexicana de Deportes Especiales, que son los que acuñan a las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down. La Federación Mexicana de Deportes de Parálisis Cerebral, Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, Federación Mexicana de Deportes para Sordos, AC. Y ahí a su vez, como todas las demás asociaciones, tenemos este mismo esquema, ¿verdad? De tener nuestras asociaciones, que aquí la única diferencia es que se representan por discapacidad y no por deporte. Sin embargo, ya en esta evolución, ya los deportes se han estado automatizando, algunos, hay algunos que sí dependen 100% de cada de estas federaciones. No nos va a dar tiempo de explicar cuáles son los deportes que pertenecen actualmente a cada una de estas federaciones, que atiende por discapacidad y genera varios deportes, no todos. Sin embargo, parte de la evolución, no, continuemos por favor. La que sigue, pues eso ya. La que sigue. Ya. Si se dan cuenta, actualmente parte de la estructura del paralimpismo también existen las otras federaciones. Y en las otras federaciones, algunas de ellas, que ya el tenis de mesa acaba de independizarse aproximadamente unos 6, 8 meses, el tenis de mesa sale de la Federación de Silla de Ruedas y lo acoge la Federación Mexicana de Tenis. Y así, tiro con arco, realmente nosotros fuimos fundadores, una servidora, donde en la búsqueda de activar el tiro con arco, en 2016, pues empezamos a desarrollarlo y lo acoge la federación. De hecho, ya estaba por instrucciones por la Federación Internacional que el tiro con arco descendiera por ahí, y lo que hicimos fue regularizar e institucionalizarlo a través de la Federación Mexicana de Tiro con Arco. Tenis de mesa, el tenis de cancha era el primero, equitación, esgrima, remo, para canotaje, todos tienen la preposición antes de para, porque es paralelo a los deportes convencionales. El tiro de rifle y pistola, el voleibol sentado, el triatlón y entre otros, que parece que danza deportiva también se está independizando, y así ha estado evolucionando el deporte paralímpico. Aquí también en las asociaciones hay una diferencia, o hay una duda a veces de nosotros como presidentes de asociación. ¿Qué pasa si alguien tiene una discapacidad motriz, por ejemplo, y está afiliado a la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas, pero quiere practicar, no sé, tiro con arco o remo o para canotaje, cualquier otro, que ahora el deporte depende directamente de la Federación de Convencionales? Bueno, no pasa nada, puede tener las dos
las dos filiaciones, ya que no interviene porque es por deporte. Al final de cuentas, la Federación de Silla de Ruedas los va a afiliar en el deporte que le corresponde a ellos, pero si quisieran practicar el esgrima, pues tendrían que afiliarse a la Federación de Esgrima, y lo mismo pasa con las asociaciones. Entonces, si un alumno que se encuentra en nuestra asociación de deporte adaptado quiere practicar el remo, pues tenemos que acercarnos al presidente de remo de aquí de la universidad, porque a través de ellos nos harán este proceso administrativo ante la federación, ya que no puede haber dos asociaciones deportivas de la misma institución. Así es como actualmente pues es el esquema del deporte paralímpico al respecto. Ya que sigue. Y bueno, vamos a concluir con este esquema de cómo funciona en la UNAM. Actualmente acaba de tener un nuevo consejo directivo que creo que también vuelve a evolucionar por estas necesidades que tiene en particular el deporte adaptado, porque el deporte adaptado no es un deporte, son todos los deportes incluidos aquí, y lo que hicimos en la propuesta es que hubiera una presidenta, una servidora, y ahorita tenemos 5 vicepresidentes, que cada uno representa ante cada federación deportiva de discapacidad, ahorita tenemos un vicepresidente en tiro con arco, que es donde hemos tenido esta representación, porque como les decía, el origen de este nuevo cambio en la federación y del proceso evolutivo en la administración deportiva se da en la UNAM, y sumamos a este deporte, ¿no? En conclusión, también lo que quería decirles es que pues ahorita tenemos que cumplir con una agenda de inclusión. Yo los invito a que realmente se empapen, se contagien del entusiasmo de una persona con discapacidad, de un deportista con discapacidad, y no sea solo por el tema de la inclusión, sino sea de esta convivencia social y de lo que significa realmente la inclusión deportiva. También les regalo un poco de bibliografía, hay muy poco, como alguien en un ponente en otras mesas de trabajo dijo, la verdad es que no hay nada escrito, hay que buscarlo, a veces hay cosas que no están escritas, hay que buscarlas, y por eso hice un poco de esta investigación, y me quiero despedir con las últimas frases. Solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Ser libre no es meramente deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Muchas gracias.